¿Es posible que los narcisistas escondan puntos débiles? A simple vista parecen invencibles. Los narcisistas proyectan una imagen perfecta, una personalidad grandiosa, segura de sí misma, infalible y aparentemente con todo bajo control. Esto hace que resulte difícil imaginar que algo pueda tambalearlos. Pero, ¿es esa fortaleza tan sólida como aparenta? ¿O solo estamos viendo una fachada cuidadosamente construida? Ya sea bajo la máscara de la grandeza o disfrazados de víctimas en el caso de los narcisistas encubiertos, hay algo que siempre tratan de ocultar. La personalidad narcisista se caracteriza por comportamientos y actitudes tóxicas que, aunque les permiten manipular y controlar a los demás, terminan aislándolos poco a poco. Estas actitudes son como una moneda de dos caras. Mientras les sirven para dañar a quienes los rodean, también acaban volviéndose en su contra, exponiendo sus propios puntos débiles. Entender estas vulnerabilidades te dará una ventaja definitiva para enfrentarte a un narcisista y evitar caer en sus juegos. Por eso, en este video, vamos a explorar los 10 puntos débiles que intentan ocultar y que necesitas conocer, porque son clave para lidiar con ellos de manera efectiva. Antes de continuar, si eres nueva o nuevo en el canal, suscríbete y dale like si este contenido te ayuda. Así podemos llegar a más personas. Gracias. Hay que aclarar algo importante. Todos podemos presentar alguna de estas características en algún momento de nuestras vidas, pero eso no nos convierte en narcisistas. Al final, nadie es perfecto. Todos tenemos defectos y aspectos que podemos mejorar. Esta lista de los 10 puntos débiles más comunes de un narcisista en conjunto revelan mucho sobre sus vulnerabilidades. Se suele hablar extensamente de las fragilidades de las víctimas, pero rara vez se aborda lo que debilita al abusador. Precisamente por eso este video es tan importante. Primero, la inseguridad es su mayor talón de Aquiles. Aunque parezcan seguros de sí mismos, los narcisistas son profundamente inseguros. Este es, de hecho, uno de los pilares que sostiene toda su personalidad. Detrás de esa fachada de grandeza y confianza que proyectan, se esconde una autoestima frágil y una constante sensación de insuficiencia. Esa inseguridad no solo define cómo se comportan, sino que también los hace extremadamente vulnerables. Su aparente fortaleza puede desmoronarse si sienten que los cuestionan o desafían, incluso con gestos tan simples como llevarles la contraria. A veces ni siquiera necesitas confrontarlos de manera directa. Un simple no puede ser suficiente para activar esa herida interna y hacerlos sentir expuestos. Ahora bien, no se trata de usar esta información para generar conflictos innecesarios, sino para comprender mejor sus reacciones y protegerte emocionalmente si debes lidiar con alguien así. Entender dónde reside su inseguridad te ayudará a prever sus respuestas y evitar caer en sus manipulaciones. Este conocimiento puede marcar la diferencia entre ser arrastrado a su juego o mantener tu equilibrio en cualquier interacción con ellos. En segundo lugar, encontramos su constante necesidad de aprobación, una fragilidad cuidadosamente disfrazada. Los narcisistas dependen de manera casi obsesiva de la atención y aprobación de los demás. Esta necesidad de validación, aunque les da la sensación momentánea de control y poder, en realidad los vuelve tremendamente vulnerables. Son incapaces de tolerar la crítica o el rechazo, y cualquier señal de desaprobación puede desestabilizarlos. Su bienestar emocional parece estar atado a cómo los perciben los demás, lo que los hace incapaces de tolerar incluso la más mínima crítica o rechazo. Una mirada de desaprobación o comentario negativo o la falta de atención puede desestabilizarlos de forma sorprendente. Esta dependencia no solo expone su fragilidad interna, sino que también los convierte en prisioneros de las opiniones ajenas, alimentando su inseguridad y su necesidad de controlar cada interacción a su favor. Lo interesante es que basta con no alinearte con la imagen que intentan proyectar para convertirte automáticamente en una amenaza.
No validar sus ideas fantasiosas o pinchar esa burbuja en la que viven puede hacer que te perciban como un enemigo. Y aunque esto no significa que debas buscar confrontarlos intencionalmente, sí es útil entender que esta dependencia emocional es una de sus mayores debilidades. Lo paradójico aquí es que, aunque saben lo doloroso que puede ser sentirse invalidados, no dudan en utilizar este mismo mecanismo para atacar a los demás. Pero, a diferencia de ellos, no es necesario caer en ese juego de invalidación constante. Muchas veces, con un solo desacuerdo, una simple negativa, ya estás tocando una de sus heridas más profundas, y esto es suficiente para desencadenar en ellos una reacción de inseguridad extrema. En tercer lugar, encontramos su debilidad por la adulación. Los narcisistas caen fácilmente ante las personas que los halagan y los llenan de cumplidos. Su dependencia de la validación externa los lleva a buscar desesperadamente la admiración ajena, convirtiendo el halago en uno de sus puntos más vulnerables. Necesitan escuchar constantemente lo buenos que son, lo bien que trabajan, lo bien que cocinan, lo inteligentes que son, o incluso lo maravillosos que son como parejas. Esta necesidad los lleva a hacer casi cualquier cosa con tal de obtener ese suministro de adulación. Es más, si quisieras manipular a un narcisista, no habría una forma más sencilla que a través de los halagos. Aunque, por supuesto, no estoy sugiriendo que debas hacerlo, ni mucho menos, ya que jugar a ese nivel puede ser peligroso. Sin embargo, es importante entender que la adulación, aunque parezca inofensiva, puede convertirse en una herramienta poderosa cuando se trata de lidiar con ellos. Curiosamente, muchos narcisistas son desagradecidos incluso cuando reciben cumplidos. Pero en su fuero interno, esos halagos son fundamentales para alimentar su ego. Así que aunque no lo demuestren, esa validación externa siempre será su debilidad más evidente. Si lo que estamos hablando te está sirviendo y estás aprendiendo más sobre la fragilidad del narcisista, escribe la palabra fragilidad en los comentarios. Me encantará leer tu experiencia. En cuarto lugar, encontramos su falta de empatía. Los narcisistas tienen una incapacidad casi total para ponerse en el lugar de los demás. Y aunque este rasgo causa mucho sufrimiento a quienes los rodean, también es un punto débil que tarde o temprano juega en su contra. Lo interesante aquí es que no necesitas intervenir ni hacer nada para que esta falta de empatía les pase factura. Ellos mismos se encargan de cavar su propia tumba. Con el tiempo, muchas personas a su alrededor empiezan a notar esa ausencia de reciprocidad, ese vacío emocional que siempre acompaña al narcisista. Y cuando lo hacen, comienzan a alejarse, dejando al narcisista aislado en su propia soledad. Este punto débil no requiere que nadie lo explote. Su incapacidad para conectar de manera genuina con los demás se convierte por sí sola en un arma que termina volviéndose en su contra. En quinto lugar, encontramos su necesidad de control. Este rasgo es común tanto en narcisistas clásicos como en vulnerables. Tienden a ser extremadamente controladores y manipuladores, obsesionados con todo que salga exactamente como ellos desean. Sin embargo, esta obsesión con el control es en sí misma una fantasía, ya que la vida está llena de factores y variables que escapan a su alcance. Los narcisistas están constantemente atentos a los detalles de su entorno y a las dinámicas de sus relaciones para intentar manipularlas según sus intereses. Aquí es donde radica su debilidad. Si deseas que un narcisista se sienta vulnerable, basta con oponerte a sus decisiones o rechazar sus planes. Pero, cuidado, porque esto puede provocar reacciones intensas, especialmente en los narcisistas abiertos, quienes pueden tener episodios de ira incontrolable. Por eso, la mejor estrategia para lidiar con ellos siempre será el contacto cero. Sin embargo, entiendo que no todas las personas pueden tomar esta decisión debido a diversas circunstancias. Es aquí donde entra en juego la importancia de esta información. Saber cómo funcionan y cuáles son sus puntos débiles te da cierto poder para protegerte. Como bien dicen, información es poder, y en este caso, tener claridad sobre su necesidad de control te ayudará a mantenerte firme, evitar que te manipulen y asegurarte de que no pasen por encima de ti como si nada.
Otro punto débil que revela mucho sobre su forma de ser es la envidia. Los narcisistas suelen ser profundamente envidiosos y competitivos, lo que los lleva a sentirse constantemente amenazados por los logros de los demás. Para ellos, el éxito ajeno no pasa desapercibido. Al contrario, se convierte en una obsesión. Comparan cada detalle de su vida con la de otros, midiendo su valor en función de lo que los demás tienen o alcanzan. Esta constante comparación no solo les mortifica, sino que alimenta un ciclo interminable de insatisfacción. Por eso, jamás están plenamente satisfechos con lo que poseen, por más exitosos que puedan parecer. Puede que tengan un trabajo bien remunerado o una casa impresionante, pero siempre habrá alguien que gane más, tenga una propiedad más grande o parezca más reconocido. Esta mentalidad los condena a una vida marcada por la carencia, donde nada es suficiente y todo parece insuficiente. De allí su afán por acumular cosas materiales, como si eso pudiera llenar el vacío interno que los atormenta. Pero, paradójicamente, esta búsqueda desenfrenada solo refuerza su insatisfacción, convirtiendo incluso la vida más opulenta en una experiencia miserable. Al final, no es necesario intervenir para que esta dinámica los consuma, ya que ellos mismos, atrapados en su propia envidia y competencia, terminan haciendo su vida insostenible. Uno de los momentos más críticos para un narcisista es cuando los descubres. Este punto tiene 3 escenarios diferentes, cada uno con sus propias implicaciones. El primero ocurre cuando la víctima despierta y empieza a darse cuenta de quién es realmente el narcisista. Es el momento en el que las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Las conductas, los comentarios y las manipulaciones que antes parecían confusas, ahora tienen sentido, revelando el verdadero rostro detrás de la máscara. El segundo escenario surge cuando el narcisista se da cuenta de que has descubierto su juego. Esto representa un desafío enorme para ellos, ya que se sienten expuestos y vulnerables frente a alguien que ya no está bajo su control. En este punto es común que reaccionen con hospitalidad, intenten manipular nuevamente o incluso cambien de estrategia para recuperar la ventaja emocional. Por último, llegamos al punto más delicado, cuando decides exponerlos ante los demás. Esto no solo les incomoda, para ellos es un golpe directo a su fachada, una amenaza a la imagen cuidadosamente construida que presentan al mundo. Es importante entender que aquí no se trata de críticas subjetivas, sino de hechos objetivos que la víctima ha acumulado a lo largo del tiempo. Simplemente se pone en evidencia lo que realmente ha sucedido, sin adornos ni exageraciones. La gran diferencia con cualquier otra situación es que no es un ataque personal ni una difamación. Es la verdad saliendo a la luz. Para el narcisista, cuya vida gira en torno a mantener esa máscara intacta, esta revelación puede ser devastadora. Muchas víctimas simplemente relatan los hechos tal y como sucedieron, y eso ya es suficiente para dejar al descubierto la verdadera naturaleza del narcisista. No hace falta adornar ni exagerar. Los acontecimientos por sí solos suelen ser tan reveladores que muestran con claridad qué clase de persona tienen enfrente. El acto de exponer a un narcisista de esta manera toca uno de sus mayores talones de Aquiles: la vergüenza. La vergüenza es un punto débil profundamente arraigado en ellos, un sentimiento que intentan evitar a toda costa. A diferencia de otras personas que pueden gestionar este tipo de emociones con mayor flexibilidad, los narcisistas son extremadamente sensibles a que los demás piensan de ellos. Están obsesionados con mantener intacta su imagen pública y no soportan la idea de que alguien cuestione su perfección o los desenmascare. Esta preocupación constante los mantiene en un estado de alerta, incapaces de desconectar o apartar estos pensamientos durante mucho tiempo. Para ellos, la vergüenza y el miedo a ser expuestos son como un peso permanente que los acecha. Es precisamente esta vulnerabilidad la que convierte la exposición en una amenaza tan potente para ellos,
una que puede desequilibrarlos y revelar cuán frágil es la fachada que intentan sostener. En el octavo punto encontramos una de las mayores limitaciones de los narcisistas, su profunda falta de autoconocimiento y autorreflexión. Esta carencia afecta no solo a sus relaciones personales, que suelen verse dañadas por su actitud, sino también a su propio desarrollo como individuos. Al no ser capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, quedan atrapados en patrones de comportamiento que los perjudican y perpetúan su insatisfacción. Esta falta de introspección los conduce a lo que se conoce como desviación de la responsabilidad, un mecanismo mediante el cual transfieren constantemente la culpa a los demás, activando un locus de control externo. Para ellos, el mundo entero es responsable de sus problemas, nunca ellos mismos. Este enfoque les impide asumir la responsabilidad de sus acciones y por ende los bloquea en cualquier intento de cambio o mejora personal. Al no cuestionarse ni aceptar sus errores, permanecen estancados, incapaces de evolucionar. Este punto débil no solo limita su capacidad de crecimiento, sino que también refuerza los conflictos en sus relaciones, ya que cualquier posibilidad de diálogo constructivo queda anulado por su negativa a reflexionar sobre su propio comportamiento. En última instancia, esta falta de autoconocimiento se convierte en un obstáculo insalvable que los condena a repetir los mismos errores una y otra vez. En el siguiente punto encontramos una de las mayores contradicciones del narcisista: su vulnerabilidad ante la crítica. Los expertos la denominan hipersensibilidad a la crítica, y es que pese a la fachada de confianza y superioridad que proyectan, los narcisistas son profundamente susceptibles al rechazo o a cualquier comentario que perciban como cuestionamiento. Este aspecto puede ser tremendamente perjudicial para su bienestar emocional, ya que los desestabiliza de forma desproporcionada. Para un narcisista no existe diferencia alguna entre una crítica constructiva y una destructiva. Todas las interpretan como ataques personales, incluso cuando intentas acercarte con buenas intenciones, calmando una situación o sugiriendo un cambio para avanzar. Su reacción será siempre la misma: rechazo total. Su percepción, cualquier crítica es una amenaza directa a su ego, algo de lo que no se sienten responsables y que jamás asumirán como propio. Este rechazo absoluto a reflexionar sobre lo que les dicen les impide crecer, aprender o mejorar en sus relaciones. Es precisamente esta incapacidad de separar una observación de un ataque lo que convierte la crítica en otro de sus grandes puntos débiles. Elevan cualquier comentario al nivel de una ofensa personal, lo que no solo complica las interacciones con ellos, sino que también refuerza su propio círculo de insatisfacción y frustración. En esencia, su hipersensibilidad a la crítica los aísla aún más, condenándolos a vivir en una constante lucha contra quienes perciben como sus críticos, aunque estos solo busquen ayudar. En el 10º punto encontramos una de las consecuencias más evidentes de su personalidad: la incapacidad para establecer relaciones saludables. Debido a su manipulación, su falta de empatía y su constante necesidad de atención, los narcisistas enfrentan serias dificultades para mantener vínculos duraderos y genuinos con los demás. Esta carencia, como puedes imaginar, es profundamente perjudicial para ellos. Y nuevamente es un punto en el que no se necesita intervenir, ya que ellos mismos son los arquitectos de este aislamiento. Aunque algunos narcisistas logran conservar un círculo de amistades más o menos estable, este suele estar compuesto por personas que no profundizan demasiado en su verdadera personalidad. En lo que respecta a relaciones más íntimas, como las de pareja o familia, estas suelen ser tormentosas, plagadas de conflictos y tensiones constantes. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario, que conserven una relación de pareja relativamente estable, mientras alejan de sus vidas a nuevas amistades o conocidos que no cumplen con sus expectativas o necesidades. En la mayoría de los casos son las relaciones más cercanas, esas que requieren confianza, reciprocidad y compromiso emocional, las que más se resienten.
Para un narcisista, estas dinámicas resultan insostenibles a largo plazo porque chocan directamente con su incapacidad para conectar de manera profunda y auténtica. Así, terminan creando una vida social marcada por la superficialidad o el conflicto, una espiral que ellos mismos alimentan y que perpetúa su aislamiento emocional. Al analizar su comportamiento es evidente que muchos de los rasgos que definen a los narcisistas no solo son perjudiciales para quienes los rodean, sino también para ellos mismos. Su falta de empatía, arrogancia y negativa a reflexionar sobre su propia conducta generan un efecto boomerang. Alejan a las personas que podrían ofrecerles apoyo sincero y una conexión genuina. Aunque estos rasgos afectan profundamente a los demás, también les condenan a una existencia marcada por la soledad emocional. Mucha gente se pregunta cómo manipular o vengarse de un narcisista, sin darse cuenta de que su propia forma de ser ya es su mayor castigo. Su incapacidad para cuidar y valorar a quienes están a su lado los lleva inevitablemente a quedarse sin amigos ni apoyo real. Incluso cuando tienen a alguien dispuesto a ayudarlos, lo ignoran, o peor aún, abusan de esa persona, lo que termina por alejarlos aún más. En los casos en que parecen estar rodeados de gente, esas relaciones no resisten un análisis profundo. Son vínculos superficiales, vacíos e insustanciales, construidos más por interés o conveniencia que por afecto genuino. Esta falta de conexión auténtica no hace más que reforzar su sensación de aislamiento, atrapándolos en un ciclo interminable de relaciones insatisfactorias y una vida que, pese a las apariencias, carece de verdadero significado. Por otro lado, es evidente que los narcisistas tienen una notable incapacidad para crecer a nivel personal. A lo largo de la vida, todos cometemos errores y aprendemos de ellos. Es un proceso natural que nos permite desarrollarnos, reflexionar y evolucionar, cada uno a su propio ritmo. Sin embargo, este ciclo de aprendizaje no se da de la misma manera en los narcisistas. Para aprender de un error es necesario admitirlo y asumir la responsabilidad en algo que estas personalidades evitan a toda costa. La negativa a reconocer sus fallos los mantiene en un estado de estancamiento emocional, casi como si estuvieran atrapados en una etapa infantil. Esta mentalidad se refleja en comportamientos repetitivos, como culpar a los demás, esquivar cualquier responsabilidad y evitar toda reflexión sobre sí mismos. En lugar de crecer y madurar, perpetúan un patrón de evasión que les impide avanzar como personas. Este estancamiento no solo limita sus relaciones y su vida en general, sino que también alimenta una sensación de insatisfacción permanente. El no evolucionar ni enfrentarse a sus errores se convierten en prisioneros de su propia negación, incapaces de romper con los ciclos tóxicos que ellos mismos han creado. Como puedes ver, hay mucho sufrimiento detrás de una personalidad narcisista. Pero, atención. Esto no busca justificarles ni excusar su comportamiento, sino más bien comprenderles desde otra perspectiva. Muchas veces no necesitamos intervenir, porque ellos mismos viven atrapados en un estado de insatisfacción y sufrimiento casi constante. Sus propios rasgos de personalidad, aquellos que nos hacen sufrir tanto, también les hieren a ellos de forma directa o indirecta, convirtiéndose en una especie de castigo autoimpuesto. ¿Estoy acaso justificando el abuso? No, en absoluto. ¿Estoy diciendo que tienen derecho a comportarse así? Tampoco. Sin embargo, consideramos importante destacar este punto porque a menudo no se habla de ello. Los mismos rasgos que nos atormentan, como su manipulación, su falta de empatía o su constante búsqueda de atención, son también su mayor debilidad. Esto significa que en lugar de dejarnos consumir por su comportamiento, podemos aprovechar estas vulnerabilidades para darles la vuelta a la situación. Por ejemplo, rasgos como su falta de confianza, su miedo al abandono o su necesidad incesante de adulación no son solo puntos débiles,
sino señales claras de sus propias inseguridades. Son características que podemos observar, entender y manejar de forma que nos permita anticipar sus reacciones y manejar las interacciones de forma más estratégica. Por ejemplo, ser conscientes de su miedo al rechazo nos ayuda a evitar caer en sus provocaciones o chantajes emocionales. Cuando comprendemos su necesidad de validación, es cuando podemos decidir limitar nuestra atención para no alimentar su ego. De esta manera, no solo nos protegemos de sus tácticas manipuladoras, sino que también recuperamos el control de nuestras emociones y de nuestra vida, estableciendo un terreno más seguro en nuestras relaciones. ¿Qué opinas tú? ¿Se te ocurre algún otro punto débil que no hayamos mencionado? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte el próximo contenido. Te envío un fuerte abrazo y todo mi ánimo en tu camino hacia la recuperación. Nos vemos en el siguiente video.